Dice Collarín, se mueve hacia arriba a una velocidad constante de 1,5 metros sobre segundo. Esa velocidad la dan, está lista. No hay que hacer ningún cálculo previo, como decía anteriormente. Esa hacia arriba la dan ya. Dan el ángulo que está acá, que es 25 grados. Dice, determine la velocidad angular de la varilla B. Es decir, me piden la velocidad angular de esta varilla, de esa varilla, ¿no es cierto? Y la velocidad del collarín B, ya. Entonces me piden la velocidad angular de esta varilla, que esta varilla debiese moverse hacia acá. Y la velocidad de acá, esta. Eso es lo que se pide. Ya, ahora, acá para formalizar esto, se dice que tengo una velocidad para arriba, que sería esa que va para arriba, y otra que va para acá. Esas dos velocidades estarían en este caso en el primer elemento. Yo acá me posicioné en el punto A, ¿no es cierto? Con esa velocidad para arriba, ahí me traslado, y en este caso y en rotación, como me trasladé en A estoy rotando, y aquí tendría la velocidad relativa, que sería la velocidad en B respecto a A. No hay duda ahí, ¿no es cierto? ¿O hay duda? Ya, al realizar la suma vectorial sería la siguiente forma, la velocidad A, es decir, esa velocidad de ahí, más la velocidad en este caso relativa, va a ser la velocidad en B. Ya, esta suma debo realizar, debo sumar ese vector con ese vector para obtener el vector de la velocidad en B. Y eso es lo que dice, la velocidad en este caso en A, como se muestra acá, esa es la velocidad en A, la sumé con este otro vector, que es la velocidad relativa, y me da la velocidad en B, que sería el vector suma ese. Ahora, ¿cómo se calculan los ángulos? Entonces, mira lo que se ven acá en la figura. Este vector es el vector de la velocidad en B. Resulta que ese vector lo puedo proyectar acá también, pues, ¿no? El mismo, ¿no? Y resulta que ese vector forma ese ángulo que está ahí. Forma este ángulo de aquí, pues, ¿no? ¿Cuánto vale ese ángulo? 60, pues, ¿no? Entonces, por eso que acá en la figura, recuerde que esta es la velocidad en B y aquí tengo los 60, pues, ¿no? Ahí. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Ya. La velocidad en A, esa velocidad no tiene ángulo porque está sobre un eje, pero esta de acá tiene un ángulo. Entonces esta yo tengo que ver la velocidad relativa, qué ángulo tiene respecto, no sé, respecto al eje X o respecto al eje Y. Respecto al eje Y, acá me dice que es de 65, veamos si es 65 efectivamente. Entonces estamos hablando de la velocidad relativa estaría en B y estaría hacia acá. Como se muestra en la figura acá abajo, ¿no? Vamos a alejar esto para que lo vean ustedes. Ahí, como se muestra acá en esta figura, justo aquí nace el vector, ahí o no. Ahí nace ese vector que es la velocidad relativa. Forma un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces, obviamente yo tengo que, acá tengo el eje X, ahí. Y en este caso necesitaría saber el ángulo que formo acá. Pero ese ángulo tiene relación con el de acá, pues el de acá dice que vale 25. Este de aquí vale 25. ¿Correcto, no? Sí, profe. La pregunta es, ¿este de acá también vale 25, no? No sé si lo entienden. Sí. ¿Se acuerda que había explicado esto? ¿Qué pasa si yo este elemento de acá yo lo dejo más parado todavía? Este tiene que formar 90 ahí.
¿Qué pasa si estuviera más paradito? El ángulo es más chico, ¿no? Este ángulo de acá, ¿no es cierto? Y se repite. Ahora, ¿qué pasa si yo lo dejo más acostado así? El ángulo más grande ahora, pues, ¿no? Es decir, el ángulo con la vertical, según el mono, este de acá es más grande. Y resulta que este que se forma acá, también es más grande, pues, ¿no? Entonces puedo decir que el 25 se repite ahí, pues. El 25 se repite acá. Entonces, yo puedo decir que el vector estaba ahí. Y aquí arribita se repite el 25, ahí. Ahí estaba el 25. Entonces, memorizando eso, yo cuando lo lleve acá, según lo que dibujé anteriormente, yo tenía esto aquí. Aquí tenía este vector. Y yo, según lo que dije acá, hay 25. Pero como acá tengo que formar 90, por defecto el que va adentro vale 65, porque 25 más 65 son 90, ¿no? No sé si me pueden decir que entienden eso. Yo por lo menos, profesor, lo estoy entendiendo. Ya. Entonces, yo tendría el de 60, que se encontró cuando yo tracé el vector para acá, ¿no es cierto? Cuando tracé el vector acá, ¿no es cierto? Que sería 60. Y tenemos en este caso el de 65, que es el que se descubrió ahora. ¿Y cuánto falta para llegar a 180? Serían 55, por eso que ese vale 55. Ahora, la velocidad en A es el dato que da el encabezado, que es 1,5. Ese. Ese dato lo da el encabezado, que es la velocidad acá, del collarín A. Entonces este valor es conocido, es 1,5. ¿No es cierto? Entonces por eso que acá yo lo que primero que voy a calcular, resolver el triángulo. Aquí lo primero que calculé es la velocidad relativa. Pregunta, ¿para qué se calcula la velocidad relativa? ¿Saben o no saben? ¿Para qué yo calculo la velocidad relativa? Porque no la piden. Piden la velocidad del collarín B, pues, y la angular, ¿no? ¿Para qué calculo la velocidad relativa? ¿No? ¿Es para sacar la velocidad angular o no? Es para sacar la velocidad angular, es para responder la primera pregunta. Entonces sí o sí debo calcularla. Entonces eso es lo que hice. Calculo la velocidad relativa. Entonces yo digo que sería el seno de 60 y el seno de 60 está opuesto con este, ¿no es cierto? Entonces por eso que coloco seno de 60 partido S, porque es opuesto. Y por otro lado, en este caso, la velocidad en A se conoce, recuerde que 1,5 y el ángulo es de 55, entonces digo que sería seno 55 partido en 1,5. Multiplico cruzado, sería 1,5 por seno 60, se anota arriba, y como el seno 55 multiplica la incógnita, se anota abajo. Y eso lo ingreso a una calculadora. Sería 1,5 por el seno de 60, y eso en este caso lo divido por el seno de 55. Y ahí en este caso llegaría, le coloco el igual, y obtengo 1,59. 58, 58 lo que aparece ahí, ¿no? Ya, esa es la velocidad relativa. Y lo otro que calculé acá es la velocidad en B, porque eso lo piden. Entonces, para calcular la velocidad en B, sería el seno de 65 opuesto por la velocidad en B, y el otro sería el seno 55 opuesto por el valor conocido que es 1,5. Multiplico cruzado, sería 1,5 por seno 65, y acá cruzado acá, que haría seno 55 abajo. Entonces lo único que voy a cambiar acá es el 60 por 65. Y da 1,66, que sería la velocidad en B.
Ahora puedo calcular la angular, porque recuerda que la velocidad en este caso tangencial es la angular por el radio. Entonces sería la velocidad tangencial dividido en el radio, me da la angular. Y en este caso el radio es 0,5, ¿por qué? Porque es el largo que hay de A a B, y desde A a B hay 50 milímetros, 0,5 metros, ¿no? Por eso es 0,5. Y la velocidad en B es la que calculé acá, pues la velocidad de B respecto a A, que sería la tangencial en este caso acá. Si veo este mono, sería la tangencial ahí, ¿no? Y eso me da 3,17 radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular a B. Y ahí tendría listo el problema, porque tengo la velocidad en B y tendría la velocidad angular a B, ¿o no? ¿Estamos, chicos, no? ¿O hay dudas? Estaríamos, pues, entonces. Por lo menos yo no, profe. No, ¿verdad? Ya. Ya, el número 2 hablaban, obviamente no se pregunta en la prueba porque es muy largo. Ahora, en una de esas podría colocarlo en la prueba, pero lo único que preguntaría cuál es la velocidad en B nomás, pues, ¿no? Que sería este cálculo de acá, pues, ¿no? Que ese es corto, pues, ¿no? Que si se convierte en este caso la RPM a radianes sobre segundo y se multiplica por el radio. ¿Ya? Eso no podría preguntar, pero eso es cortísimo. En este caso comparado con la resolución que dice acá, pues no es mucho más larga, ¿no? Ya, entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo mi objeto de estudio, es la biela. Desde B hacia D. Ese es mi objeto de estudio. Y resulta que yo tengo que estudiar las velocidades que hay acá, pues la velocidad en D y la velocidad en B. Pero ¿quién le da la dirección a la velocidad en B? Resulta que el que le da la dirección es la manivela. Esta de acá le da la dirección. ¿Ya? Entonces acá en este caso la manivela está girando en sentido, en este caso, sentido horario. ¿Ya? Y en este caso, siempre cuando yo tengo este movimiento, cuando está en este cuadrante, no cuadrante, sino que cuando el ángulo θ es entre 0 a 90, este va a girar en el sentido contrario. Independiente cuando pase del 90 hacia el 270 gira en el otro sentido, ¿no es cierto? Pero aquí en este momento está girando en el mismo sentido, ¿no? Perdón, en este momento está girando en el sentido distinto. Ese gira para acá y el otro gira para allá, ¿no? Porque obviamente lo que pasa acá es que este se abre, ¿no? Ya. Entonces lo que hice acá, convertí la velocidad angular del elemento a B, lo pasé a radianes sobre segundo, y como en este caso la velocidad en B es la velocidad tangencial de la manivela, es decir, de este elemento acá, la multipliqué por la distancia de B, que la distancia de B, como se muestra acá, son 60 milímetros. Entonces esta velocidad la multipliqué por los 60 milímetros, que son 0,06 metros. Y ahí me da 16,34 metros sobre segundo. A ver, verifiquemos si está bien calculado eso. Serían 272,27 por 0,06. Sí, está aproximado. ¿No hay duda hasta aquí, chicos, no? Bueno, para continuar. Siempre yo tengo que evaluar cuál es el elemento de estudio, porque siempre yo estoy estudiando un elemento, ¿no es cierto? Ya, y mi elemento de estudio es la biela. Entonces, en la biela yo al menos siempre debo tener una velocidad, ya sea la velocidad en D o la velocidad en B. Ya, una de las dos. El tema es que no tengo ninguna. Por lo tanto, la única que puedo calcular de forma rápida es la velocidad en B, porque obviamente el punto B comparte movimiento con la manivela. En B estoy compartiendo, ¿no? Estoy compartiendo movimiento, ¿no es cierto? Estoy compartiendo como velocidad, se puede llamar, ¿o no? Que ese elemento se mueve en relación a la manivela, pero también se mueve en relación a la biela, ¿no? Entonces, obviamente, esa velocidad es la misma para los dos elementos. ¿Y quién le va a dar la dirección? El que está ejecutando el movimiento de rotación que hace que sea tangencial a eso, ¿no? Que sería la manivela. La manivela hace que esa tenga una velocidad tangencial a la manivela. Y la manivela es la que le va a dar la dirección, ¿no es cierto?
Y este asume la dirección que tiene ese vector velocidad, no. Ya, pero como vimos antes, ¿se acuerda como vimos en la clase pasada? Nosotros teníamos que en este caso trabajar con el triángulo que se formaba acá, porque yo mínimo necesito uno de estos dos ángulos de acá adentro, para poder en este caso darle la dirección. Entonces, yo tengo el ángulo de abajo, que es de 50. Tengo la medida de la manivela y tengo la medida de la biela. Y obviamente aquí yo aplico la ley del seno, digo que el seno de 50 está opuesto con 160, y eso va a ser igual al seno de beta, que sería ese ángulo de arriba, opuesto con 60, ¿no? Multiplico cruzado, que harían 6 por seno de 50, y quedaría dividido en 160. Como me queda seno de beta y debo despejar beta, el seno pasa como seno a la menos 1 de 60 por seno de 50 partido en 160. Y ahí me dio eso. Y debe estar bueno porque eché una ojeada por ahí como dos trabajos de ustedes y le da lo mismo, ¿no? Vi encontré esos mismos valores. Y acá bajamos y colocamos el 160. Y nos movemos para acá. Y ahí me da 16,69 grados. ¿Y cómo encuentro el otro ángulo? Le sumo 50 y le resto 180. Obviamente esto tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Y me da menos 113, entonces sería más 113. 31. Ya. Si se dan cuenta, la clase pasada yo tomé como punto de referencia el punto D, ¿no? Y ahora quise hacerlo distinto para que variarlo, para tener otra explicación. Ahora tomé como punto de referencia el punto B, ¿no? Entonces, si el B es mi punto de referencia, quiere decir que la velocidad en B es la de traslación. ¿No es cierto? En B me traslado. Por lo tanto, en B roto. Y por lo tanto, la velocidad relativa ahora estaría en el punto D, ¿no? Al otro lado. Entonces, acá tengo el plano general donde tengo las dos velocidades absolutas, velocidad D y velocidad en B. En traslación tengo la velocidad que está en el punto de referencia, que sería la velocidad B. Y en rotación respecto a B tendría en este caso la velocidad tangencial, que a su vez es la velocidad en este caso relativa, que es la velocidad en D respecto a B. ¿Cómo queda la suma vectorial? Va a quedar que la velocidad en B, porque estoy en traslación en B, más la velocidad relativa, va a ser igual a la velocidad en este caso que va a ser la velocidad en D, que es la que va hacia abajo. Y acá tengo la suma. Después vamos a ver la coherencia de esas medidas. Ya, acá yo lo que tengo es que la velocidad en D, la velocidad en B, tengo que sumarla con la velocidad relativa. Y obviamente la velocidad suma van a ser del inicio del primero con el término del último, ¿no? Y ahí quedaría el triángulo formado. Ahora, ¿de dónde aparecieron estos ángulos? Y eso es lo que debo descubrir con el mono de arriba. Con el mono de arriba y con uno de estos ángulos que encontré acá, ¿no? ¿Ya? Porque recordemos que el ángulo de arriba ese era 16,69, ¿no? Yo acá tengo 16,69. Ahí tengo 16,69 grados. Abajo tenía 50, ¿ya? Ya, entonces, el vector este que va hacia abajo, ese no tiene ni un problema, porque ese obviamente no hay que nada, ningún ángulo. Pero ¿qué pasa? Acá arriba, justo acá hay un vector, el que es perpendicular acá, ¿no? Y recuerde que aquí esto va así, para no tapar el ángulo, ahí. Y yo acá debo calcular un ángulo. Puede ser el ángulo con la vertical, con el eje Y, o puede ser con el eje X.
Según este mono, yo puedo calcular el ángulo con el eje Y, que sería el ángulo de acá. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, y daría 73.31. ¿Por qué? Porque entre el vector de color azul y esta línea que está de color celeste, forma un ángulo de 90. Pero entre la celeste y la línea vertical, que por donde cruza el vector de color verde, hay 16,69. Entonces, 16,69 más cuánto da 90. Y el más cuánto es 73,31. Que es la medida de este ángulo de acá. Ya, de ese ángulo ahí. Recuerden, ese vale 73,31 respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, en el triángulo, ¿dónde está ese 73,31? Es este vector, ¿no es cierto? Y estaría aquí. Ahí estaría el ángulo que calculé recién. Por lo tanto, acá yo puedo formar una especie de Z. ¿Se acuerda la Z? Ahí esa Z. ¿Y dónde se repite? Adentro. Está ahí y se repite adentro. Que sería el 73,31. Entonces, de esa forma ya descubrí ese ángulo. Ahora la pregunta que es como más difícil. ¿De dónde aparece el 40? Ese 40 creo que es un poco más fácil de descubrirlo. El 40 tiene relación con la dirección del vector B. Entonces yo necesito saber cuál es el ángulo que hay del vector B hacia el vertical, hacia el eje Y. Entonces el vector B, recuerden que la velocidad en B estaría aquí. Ahí estaría. Y yo aquí tengo la horizontal y ahí tengo la vertical. Obviamente, acá yo tendría ese valor de ahí, y de ahí formo 90. Bueno, tengo varias formas de descubrirlo, ¿no es cierto? Bueno, el ángulo que quiero descubrir es este de acá. ¿Ya? Entonces, resulta que aquí yo tengo un ángulo. Ese de ahí. Que es el complemento del de acá. Pues si el de acá vale 50, ese vale 40. Y recuerde que coincidencia, yo sé que el ángulo que formé ayer en el triángulo era 40. Y eso es muy simple. Porque si yo achico este ángulo, también se achica este. Miren. Si yo achico ese, yo tengo la vertical acá. Y tengo el vector acá. También se achica, ¿o no? Pero si lo agrando, si agrando ese ángulo, ahí lo agrandé, ¿no es cierto? También se va a agrandar, pues, ¿no? Si se agranda este ángulo de acá, también se agranda este, ¿no? Entonces quiere decir que ese ángulo es el mismo que ese. Es decir, ese de ahí es el mismo que ese, que es 40. Entonces de esa forma yo sé que ese vector, al llevarlo acá, forma un ángulo de 40. Y teniendo 40 más 73,31, ¿cuánto es lo que me falta para llegar a 180? Y serían 66,69.
Veamos, 66,69 más 73,31 más 40 tiene que dar 180. Y eso da 180. Entonces, una vez construido el triángulo, ahora obviamente hay que calcular lo que falta. Recuerde que el dato conocido es la velocidad en B, que la velocidad en B, aquí me equivoqué, sí, coloqué un número de más, ahí es 1634. 1634, está acá arriba, ahí está, 1634. Entonces, ¿cómo quedaría la ley del seno? La ley del seno acá me queda que es seno de 66,69, estaría opuesto con la velocidad D, que es la velocidad del pistón también. Y eso va a ser igual al seno 73,31, con su opuesto que es la velocidad en B, que es la primera que calculamos, que es el 16,34. Se multiplica cruzado el 16,34 con S. Y en este caso el seno 73,31 pasaría abajo, dividiendo. Y obviamente este queda arriba multiplicando, queda solito. Bueno, después ingreso esto a la calculadora y obtengo en este caso 15,67. Ingresaría eso a la calculadora, que serían en este caso 16,34, y eso lo multiplico por el seno de 66,69. Y abajo coloco el seno de 73,31. Y obviamente esto la pretensión al igual y me da 15,67, que es lo que está acá. Bueno, después copié nuevamente el triángulo, porque necesito el triángulo para ir viendo yo cómo queda la otra construcción, la velocidad relativa, que sería esta. Entonces digo que el seno de 40, partido por la velocidad relativa, porque están opuestos, va a ser igual al seno de 73,31, que es ese ángulo, partido por la velocidad en B. Eso es lo que está opuesto. Se multiplican cruzados. En este caso el 16,34 pasa multiplicando al seno 40 y el seno 73,31 que hay abajo dividiendo. Y eso daría 10,97. Lo cual también vi a uno de los desarrollos de uno de sus compañeros. Ya entonces acá cambio el 66 por 40, ¿no? Solamente. Y da 10,97 aproximadamente, que sería el valor que está acá. Bueno, eso no es una solución, pues no es como este, que era una solución en la respuesta. No, pues esto me permite para calcular la velocidad angular, como lo dijo una de sus compañeras. Entonces esta que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí reemplazo el 10,97 y abajo el 0,16, que es el radio. Recordemos que en este caso la distancia que hay desde B hasta D es 0,16 metros. Ya que sería en este caso, si estoy girando en B, acá tendría la velocidad tangencial a 0,16. Por eso que en este caso reemplacé 0,16. Y me daría 68,56 radianes sobre segundo. Y eso es todo.